Bienvenidos a mi canal, su canal, nuestro canal de chismecito y noticias del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía positiva y listos para una buena dosis de drama, porque hoy tenemos un bombazo que seguro los va a dejar con la boca abierta, igual que amo cuando me entero copyright. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas turcas, la que nos ha robado el corazón superíndice 3N a todos con su talento y su belleza. Pero no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo, y esta vez, Demet estuvo en el ojo del huracán después copyright de unas declaraciones, digamos, bastante inesperadas. Prepárense porque la cosa se puso intensa. Antes de empezar con todo el chisme jugoso, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, entrevistas exclusivas y por supuesto, mucho chisme. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se perderú nada de nada. Ahora vamos al grano. Bueno, para ponerlos en contexto, Demet Özdemir ha estado un poco alejada de los reflectores últimamente, después copyright de su divorcio de Oğuzhan Koçarrafo. Fue un golpe duro para muchos de sus fans, ya que parecían una pareja su superíndice 3 lida y muy enamorada. Sus apariciones públicas siempre destilaban química, sus miradas eran lidas y sus gestos, llenos de afecto. Era la pareja dorada de Turquía, la envidia de muchos y la inspiración superíndice 3N de otros. Los veíamos juntos en alfombras rojas, en conciertos, en eventos copyrightficos, siempre radiantes y felices. Hasta protagonizaron juntos algún que otro comercial, consolidando aún su imagen de pareja perfecta. Pero ya saben superíndice 3 es esto, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright de ese trago amargo, Demet se ha dedicado a proyectos personales, a viajar y a disfrutar de su tiempo libre, algo que sin duda se merece. Roma, París, Nueva York. Demet ha compartido fotos de sus viajes en sus redes sociales, mostrando una faceta relajada y aventurera. La hemos visto aprendiendo a cocinar pasta en Italia, visitando museos de arte moderno en Francia, y explorando los rincones emblemáticos de la Gran Manzana. Un respiro necesario sin duda, después copyright de la tormenta mediática que supuso su divorcio. Pero ¿qué copyright fue lo que dijo Demet que causó superíndice 3 tanto revuelo? Pues resulta que en una reciente entrevista, durante un evento copyrightfico organizado por una fundación superíndice 3N que apoya a más con enfermedades raras, le preguntaron sobre sus futuros proyectos y sobre su vida amorosa, obviamente. El evento, por cierto, estaba repleto de celebridades, periodistas y fotos superíndice 3 grafos, todos ansiosos por obtener una declaración superíndice 3N jugosa de la actriz. Y ahí fue donde soltó superíndice 3 la bomba. Primero hablo superíndice 3 sobre su superíndice 3 Sima serie, de la que no quiso revelar muchos detalles, pero aseguro superíndice 3 que será algo completamente diferente a lo que ha hecho antes, algo muy maduro y arriesgado. Dijo que se sentía emocionada de explorar nuevos registros actorales y de desafiar las expectativas del público. Menciono que el personaje que interpretara será complejo con matices y contradicciones, lejos de las comedias románticas que la catapultaron a la fama. Eso ya nos tenía intrigados, la verdad. Pero la verdadera sorpresa vino cuando le preguntaron sobre su vida sentimental. Demet, con una sonrisa un tanto enigmática, respondió superíndice 3 algo que nadie esperaba. La periodista que la entrevistaba, una veterana del espectáculo conocida por sus preguntas incisivas, le preguntó superíndice 3 directamente si había alguien especial en su vida, si estaba abierta al amor después copyright del divorcio. Y ahí fue cuando Demet soltó superíndice 3 la bomba. Dijo, y cito textualmente, he aprendido mucho en los últimos meses. He aprendido que a veces, las personas que crees que conoces no son quienes realmente son. He aprendido a ver las máscaras que usan, los motivos ocultos, las verdaderas intenciones. Y he aprendido que el amor verdadero, puede encontrarse donde menos lo esperas. Hasta podrá ser una respuesta normal, algo copyright rica, incluso. Una respuesta que cualquier celebridad dará para salir del paso y evitar profundizar en temas personales. Pero luego aún menos adiós superíndice 3, estoy explorando nuevas posibilidades. Estoy abierta a conocer gente nueva sin importar su origen, su edad, o su copyright nero.
Al decir estas palabras, Demet mantuvo la mirada fija en la CU, Mara, como desafiando al mundo a juzgarla. ¡Boom! Explosiu superíndice 3N. Terremoto. Esa última frase fue la que desató superíndice 3 la locura en las redes sociales. Los hashtags almohadilla Demet Özdemir, almohadilla Love is Love y almohadilla Turkiyesepgili se volvieron tendencia en cuestión superíndice 3N de minutos. Estu Demet Özdemir insinuando que estu, abierta a tener una relación superíndice 3N con una mujer. Estu saliendo del club superíndice 3 set. Estu simplemente experimentando y explorando su sexualidad. Las preguntas inundaron Twitter, Instagram y todos los foros de Internet. Los memes se multiplicaron, las teorías conspirativas florecieron, y el debate se encendió superíndice 3 como una fogata. Por supuesto, muchos de sus fans la apoyaron incondicionalmente, celebrando su valentua y su honestidad. Le enviaron mensajes de apoyo, de admiración superíndice 3N, de cariu más menos o. Le recordaron que la aman por su talento, por su personalidad, por su autenticidad, y que su orientación superíndice 3N sexual no cambia en nada el afecto que sienten por ella. Otros, en cambio, se mostraron sorprendidos y hasta un poco decepcionados, aunque, sinceramente, no entiendo por qué copyright. Algunos comentarios en redes sociales reflejaban una visión superíndice 3N conservadora y homofu superíndice 3 bica, cuestionando sus decisiones y juzgando su vida personal. Pero la gran mayoría de los fans salieron en su defensa, denunciando los comentarios de odio y reafirmando su apoyo a la actriz. Cada quien es libre de amar a quien quiera. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Después copyright S de esas declaraciones, empezaron a circular rumores de que Demet ha sido vista en varias ocasiones con una famosa diseu más menos adora de interiores, también copyright N turca, llamada Ayse Yilmaz. Ayse es una figura muy conocida en el mundo del diseño, famosa por su estilo vanguardista y su elegancia discreta. Sus proyectos han aparecido en revistas especializadas y ha trabajado con clientes de alto perfil. Al parecer, las dos se han estado siguiendo en redes sociales desde hace tiempo, intercambiando likes y comentarios en sus publicaciones. Y algunos testigos afirman haberlas visto cenando juntas en restaurantes exclusivos de Estambul, compartiendo risas y confidencias. Un camarero de uno de los restaurantes, que prefirió superíndice 3 mantenerse en el anonimato, declaró superíndice 3 a un periu superíndice 3 dico local que Demet y Ayse parecuan muy ceu superíndice 3 mplices y que se notaba que había una conexión superíndice 3 en especial entre ellas. ¿Serú que Ayse es la persona especial de la que hablaba Demet? ¿Serú que es tú, N iniciando una relación superíndice 3N? Ay, Dios mío, esto es demasiado para procesar. Los paparazzi se han lanzado a la caza de la pareja, tratando de capturar una imagen que confirme el romance. Los restaurantes que frecuentan, los hoteles donde se hospedan, incluso sus domicilios particulares, N siendo vigilados las 24 horas del día. La presión superíndice 3N medio tica es enorme. Pero esperen, que aún hay mu S. Para agregarle aún mu S drama a la situación superíndice 3N, Oyuzhan Párrafo, el exesposo de Demet, también copyright N ha hecho unas declaraciones que han generado mucha controversia. En una entrevista para un programa de televisión superíndice 3N de Chimentos, le preguntaron sobre las palabras de Demet, y con diéresis copyright él le respondió superíndice 3 con un tono bastante sarcástico: le deseo lo mejor. Espero que encuentre la felicidad que no pudo encontrar conmigo. Su rostro reflejaba una mezcla de amargura y resentimiento. Uf. Copyright fuerte. ¿Serú que Oyuzhan ya sabía algo sobre la orientación superíndice 3N sexual de Demet? ¿Serú que su divorcio tuvo algo que ver con esto? Las especulaciones no han parado desde entonces. Algunos medios han publicado rumores de que la relación superíndice 3N entre Demet y Oyuzhan ya estaba en crisis desde hace tiempo, que había tensiones y desacuerdos constantes. Incluso se ha hablado de infidelidades por parte de ambos, aunque esto no ha sido confirmado. Algunos medios de comunicación superíndice 3N han intentado contactar a los representantes de Demet Özdemir para obtener una declaración superíndice 3N oficial, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Sus agentes se han limitado a decir que Demet prefiere no hacer comentarios sobre su vida personal y que se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales. Parece que Demet prefiere mantener el misterio y dejar que la gente especule. Y la verdad es que como estrategia de marketing, no es nada mal.
Generar controversia, mantener a la gente hablando de ti, es una forma efectiva de mantenerse relevante en el mundo del espectáculo. Lo que es cierto es que estas declaraciones han puesto a Demet Özdemir en el centro de la atención superíndice 3N mediática, y han generado un debate muy interesante sobre la libertad sexual, la identidad de género copyright nero y la importancia de ser fiel a uno mismo. El tema de la diversidad sexual y la inclusión superíndice 3N ha cobrado una relevancia inusitada en Turquía, un país con una sociedad tradicionalmente conservadora. Las declaraciones de Demet han abierto un espacio para la discusión superíndice 3N y la reflexión superíndice 3N. Independientemente de si Demet estuvo o no saliendo con una mujer, creo que es admirable su valentía para hablar abiertamente sobre sus sentimientos y sus inquietudes. En un mundo donde muchas celebridades prefieren mantener una imagen perfecta y complacer a todos, Demet se atrevió superíndice 3 a ser ella misma, sin importar las consecuencias. Y eso, amigos míos, es algo que debemos celebrar. Su actitud desafiante y su sinceridad son un ejemplo para muchas personas que luchan por aceptarse a sí mismas y por vivir su vida con autenticidad. Además, creo que es importante recordar que la orientación superíndice 3N sexual de una persona no define su talento ni su valía como ser humano. Demet Özdemir es una actriz talentosísima, una persona hermosa por dentro y por fuera, y su vida personal no debería afectar la forma en que la vemos como artista. Su trayectoria profesional habla por sí sola, ha demostrado su capacidad para interpretar personajes diversos y para conectar con el público. Ahora bien, ¿qué copyright opino yo de todo esto? Pues la verdad, estoy fascinada con este drama. Me encanta ver a las celebridades rompiendo esquemas y desafiando las normas sociales. Creo que es importante que las figuras públicas utilicen su plataforma para promover la inclusión superíndice 3N y la diversidad, y Demet Özdemir estuvo haciendo precisamente eso. Su valentía para hablar sobre temas tabúes y para mostrarse tal como es un acto de rebeldía que merece ser reconocido. Si realmente estuvo explorando su sexualidad y si ha encontrado el amor en una mujer, pues copyright viva el amor. Que sea feliz y que disfrute de su vida al máximo. Que no le importe lo que digan los demás y que siga su corazón superíndice 3N. Y si no es asu y simplemente estuvo abierta a nuevas experiencias, pues también copyright N me parece genial. Lo importante es que sea honesta consigo misma y que haga lo que la haga feliz. Lo importante es que se sienta libre de ser quien es, sin presiones ni condicionamientos. ¿Y ustedes, qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir estuvo saliendo del club superíndice 3 ¿Creen que su divorcio tuvo algo que ver con su orientación superíndice 3N sexual? ¿Creen que estuvo utilizando todo esto como una estrategia publicitaria? ¿O creen que simplemente estuvo siendo sincera y auto-copyrightica? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema. Sus comentarios son muy importantes para mí, me ayudan a entender mejor sus inquietudes y a ofrecerles contenido de calidad. En resumen, Demet Özdemir ha causado un gran revuelo con sus recientes declaraciones sobre su vida amorosa y su orientación superíndice 3N sexual. Sus palabras han generado un debate muy interesante sobre la libertad sexual y la importancia de ser fiel a uno mismo. Independientemente de si estuvo o no saliendo con una mujer, creo que es admirable su valentía para hablar abiertamente sobre sus sentimientos. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente y decidida, que no tiene miedo de desafiar las convenciones sociales. Y recuerden, amigos míos, que el amor es amor, sin importar el género copyright nero, la edad o el origen de las personas. Lo importante es que seamos felices y que respetemos las decisiones de los demás. Que no juzguemos a nadie por su orientación superíndice 3N sexual y que celebremos la diversidad. El mundo es un lugar mejor cuando todos nos aceptamos y nos respetamos mutuamente. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con todo este chismecito. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué copyright opinan sobre las declaraciones de Demet Özdemir. También copyright N pueden compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también copyright N se enteren de todo el drama. Y ahora los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo.
Asu no se perderú ni un solo chisme, ni una sola noticia del mundo del espectáculo. Los quiero mucho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Bye. Besitos. Muac.